Hola, teacher. Saludos, habla Emira. Hola, Emira. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo apagada la cámara, pero yo sí lo miro. Qué bueno. Yo todavía no miro a nadie. No sé cómo le hacen. Sí, ya hay algunos conectados. Ok. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Pues ahí van, lento, pero pues estamos confiando en Dios. Hoy hablé con mi tía y me decir que tienes esa urgencia de buscar a Dios y nos complace y nos alegra el hecho de que hoy tú estés conectado, porque de alguna manera estás buscando a Dios. Y hoy en estos tiempos difíciles es bueno buscar a Dios, es bueno acompañarse de Dios en nuestra vida. Agradecemos pues que estés conectado y vamos a hacer una oración para dar comienzo. Gracias, Padre, en esta noche estamos agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque te dejas encontrar, Padre. Podemos buscarte libremente, no te escondes, no estás tú, Señor, jugando las escondidas con nosotros. En realidad es fácil encontrarte. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ir a tu encuentro, Señor, y tú siempre nos recibes con las manos abiertas, con los brazos abiertos, y te agradecemos, Señor, ese amor que siempre tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por este servicio. Te pedimos que tú lo dirijas, que tú seas honrado, que tú seas alabado, Señor, y que esta noche salgamos edificados a través de esta reunión, Señor. Por favor, sé con cada uno de mis hermanos que van a estar participando activamente en este servicio, Padre.
Gracias, Padre, tú eres el invitado especial, te honramos, te glorificamos, Señor, solamente tú eres digno de recibir gloria y honra por los siglos, Padre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús es por quien te rogamos y pedimos estas cosas. Amén. Bien, te dejo con el servicio a continuación y gracias nuevamente por estar acompañándonos. Sí, buenas noches, mis hermanos. Espero que estén todos muy bien. Pues como muchas veces, ¿verdad? Tenemos algunos problemitas aquí con el video y el audio, pero espero que me estén escuchando. Háganme una señita, levántenme la mano si me están escuchando. Perfecto. Bueno, vamos a empezar en esta noche, en esta tarde, y quiero llevarles primeramente a el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Se los voy a leer. Colosenses 3:16. El día de hoy, también esta noche, estaré utilizando la versión Reina Valera. Si tienen ahí sus dispositivos y pueden cambiarse a esta versión, está bien. De todas maneras, no hay mucha variación en las demás versiones, en los versículos que estaremos utilizando esta noche. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este texto, escrito por el apóstol Pablo, habla de que la palabra de Dios viva en nosotros. Habla de que la palabra de Dios debe tener un lugar muy importante en nosotros. Dice que la palabra de Dios more, que viva, que haga su trabajo dentro de nosotros, que redarguya el pecado, que nos instruya, que haga que cambiemos nuestras creencias y que las sustituyamos por las que Dios tiene para nosotros. Pero algo muy importante aquí es que dice que more en abundancia, es decir, rebosante, que haya mucha información de esto, que estemos inundados de la palabra de Dios. Tenemos mucha información por todas partes, todos los días, en los diferentes medios, si tenemos una cuenta de Facebook, si tenemos un correo electrónico, si miramos televisión, si tenemos cable, si vemos series televisivas, tenemos mucha información por todas partes. Pero por lo mismo, esto no es nuevo, en realidad nuestra mente siempre está ocupada y en tiempos del apóstol Pablo también era lo mismo. Entonces dice, hay que contrarrestar esta información que el mundo nos está bombardeando todos los días, sea como sea. Y dice por eso el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Qué tanto? De tal manera que nos podamos enseñar unos a otros, de tal manera que nos podamos exhortar unos a otros, y no solamente así como de buenas intenciones. No es como ay, hermanito, pues es que espero que te vaya bien, mira que ojalá y que las cosas se compongan. Esa no es la manera en cómo debemos de tratarnos los cristianos unos a otros. Regreso otra vez desde el principio. La palabra de Cristo more en abundancia. Tiene que haber mucha palabra de Dios dentro de nosotros para que cuando nosotros enseñemos y nos exhortemos unos a otros, ¿sí? Lo cual ya de entrada quiere decir que no es responsabilidad de mi líder, no es responsabilidad de mi discipulador, no es responsabilidad del predicador los domingos, es una responsabilidad de todos exhortarnos y enseñarnos. Pero cuando hacemos esto, dice, háganlo con toda sabiduría. Por eso es importante que la palabra de Cristo abunde con abundancia, no de una manera raquítica ahí, administrándonos solamente para poder sobrevivir el día a día, sino dice, la palabra de Cristo more en abundancia para que puedan enseñarse y exhortarse, y que esta exhortación y esta enseñanza sea con toda sabiduría. ¿Y qué va a producir esta sabiduría que se nos transmite a la hora de ser exhortados y enseñados? Dice, entonces, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, la palabra de Dios en abundancia, en exhortación, en enseñanza y en sabiduría produce en nuestros corazones esta felicidad que nos lleva a cantar salmos e himnos, cantos espirituales. Entonces, con esto en mente, vamos a tener nuestra devocional de esta noche, y con estas mismas palabras vamos a empezar con una oración. Acompáñenme, mis hermanos.
Señor que estás en el cielo, muchas gracias queremos darte, Señor, porque podemos abrir nuestros dispositivos, nuestros celulares, tabletas, libros. Señor, hay muchas maneras de cómo conocer tu palabra, Señor, y queremos honrarte obedeciendo este mandamiento que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo y que lo escribió Pablo aquí a los hermanos en Colosenses. Queremos, Señor, que tu palabra more abundantemente en nuestras vidas, Señor. Quizás tengamos que arrepentirnos, Señor, porque no sea así, porque pasan los días y la palabra no ha tenido un lugar muy importante quizás en nuestras decisiones en el día a día, pero queremos pedirte, Señor, que nos des un corazón abierto, humilde y arrepentido y tomar esto como un inicio, Señor, de que tú estás diciendo que la palabra tiene que morar abundantemente en nosotros. Entonces, Señor, déjanos que esta noche tu palabra llegue a nuestros corazones abundantemente en número, abundantemente en calidad, abundantemente al grado de que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de sentir y tengamos decisiones sabias cada día, de tal manera que de lo que aprendamos nosotros sepamos dar certeza a las vidas, a las confusiones y dudas que nosotros podemos tener como cristianos de cómo llevar nuestra vida. Que tu palabra sea lo que realmente cimiente nuestras vidas, Señor, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, una fe que es una certeza, que es una convicción. Así es que déjanos abrazar tu palabra con los brazos abiertos, con el corazón ensanchado, Señor, porque ese es un mandamiento tuyo, porque así te honramos y porque así nos irá bien el resto de nuestros días, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra, bendícenos a todos nosotros con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues entonces vamos a continuar con lo que veníamos viendo las últimas semanas. El tema central es el cumplimiento de los tiempos y a las 2 semanas anteriores estuvimos hablando acerca de dividir la historia de la humanidad en base a cómo Dios se ha revelado a su pueblo o cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y decíamos que en un principio Dios se revelaba a los patriarcas de una manera directa, dando mensajes directos, dando instrucciones específicas, como lo fue desde Adán hasta el momento en que la ley es recibida en el monte Sinaí. A partir de eso, entonces podemos entrar en otra etapa en que Dios se da a conocer muy especialmente a un pueblo escogido por él, un pueblo que fue escogido precisamente porque uno de los patriarcas que vivieron antes de ellos, de nombre Abraham, mostró una fe, mostró una obediencia, mostró una humildad, quiso adquirir sabiduría e hizo caso de la palabra de Dios. Entonces, de la descendencia de Abraham, llega a venir este nacimiento de este pueblo que 400 años después están allí en el pueblo de Egipto, en la nación de Egipto, pero están siendo esclavos, y Dios, cumpliendo una promesa a esta persona de fe, entonces manda a Moisés para que lidera a este pueblo de la esclavitud. En el trayecto hacia la tierra de donde ellos habían salido, la tierra de Canaán, tienen que atravesar un desierto, y en ese desierto hay un monte que se llama Sinaí. En ese monte Dios da una ley que se escribe, una ley que ya no es subjetiva, podríamos decirlo de alguna manera, sino una ley positiva, una ley escrita, una ley entendible, una ley interpretable, una ley aplicable. Y entonces se da por medio de Moisés en el monte Sinaí, y de ahí en adelante regirá esta información que Dios tiene para los hombres, en específico para los judíos, y así será por muchos siglos hasta que llega el momento en que nace el Señor Jesús. Bueno, este es el cumplimiento de los tiempos. Vamos a llamar a esto ahora la tercera parte, la edad cristiana, la época cristiana, el medio o la forma en que nuestro Dios habla por medio de Jesús a la humanidad en nuestros días. Y vamos a ir a Gálatas 4 al 6. Van a ser muchas citas, mis hermanos. Si quieren, nomás apúntenlas, yo se las voy a ir leyendo. Es más, si quieres, mándame un mensaje en privado y yo te mando el archivo donde vienen todas las escrituras que vamos a estar viendo en esta noche. Muchas de ellas ya las estuvimos viendo, va a ser como un recordatorio. Pero dice, empezamos con Gálatas 4, versículos 4 al 6, versión Reina Valera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, este es el título de nuestra serie, el cumplimiento de los tiempos.
Cuando viene el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4, versículos 4 al 6. Bueno, esto que está aquí manifestado en este escrito es el cumplimiento de todas las profecías, el cumplimiento de cuál es la razón específica de por qué se escribió toda la Biblia, es porque todo se venía a cumplir, todo tenía un enfoque hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nace de una mujer, nace bajo la ley, viene a demostrar que la ley, nosotros hasta ese momento no la hemos podido cumplir, o la humanidad hasta ese momento no la ha podido cumplir, y Él viene a cumplirla, viene a enseñarnos que siendo hombre se puede seguir la voluntad de Dios, y no solamente eso, Él viene a morir por nosotros. Todo empieza con malas noticias. La primera mala noticia fue que Eva se comió un fruto que no tenía que comerse, y la segunda noticia mala fue que su esposo también se la comió. La tercera noticia mala fue que Satanás era el que los estaba incitando. La cuarta noticia mala es que se echaban la culpa unos a otros, y de ahí en adelante todo fue malas noticias espiritualmente para la humanidad. Entonces en Génesis capítulo 3 y versículo 15, que ya lo vimos en anteriores ocasiones, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía que hay en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la simiente de la mujer que hiere a la simiente o a la descendencia de la serpiente, que es Satanás, que es el dragón del Apocalipsis. Lo hiere en la cabeza al morir él en la cruz. Eva no entendía exactamente qué quería decir esto. Ella quizás lo único que entendía es que de ahí en adelante iba a haber una enemistad entre las serpientes y entre los hombres, en que las serpientes iban a estar mordiendo a los hombres a la altura que ellas podían, a la altura del calcañar, y la mujer siempre iba a tratar de aniquilar a las serpientes que le causaban daño a ella y a su familia, matándolas solamente al pegarles en la cabeza. Pero esta ya sabemos ahora que es la primera profecía que es para cumplirse en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que específicamente Gálatas 4, 4 al 6 está diciendo, este es el cumplimiento de los tiempos. Esa primera profecía de Génesis capítulo 3 y versículo 15 tiene el cumplimiento de su tiempo cuando Jesús nace de una mujer. Luego vimos en en Génesis capítulo 8 versículo 21, que dice la escritura: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Este es el problema. El problema no es si el árbol estaba en medio del huerto y, oye Dios, pues ¿cómo quieres que no coma del árbol si me lo pones ahí en medio, me lo pones enfrente? Es bonito, se ve delicioso. Tú tienes la culpa, Dios. ¿Por qué me pones esa clase de pruebas? No, el problema no está en el árbol, ni en el fruto, ni en la posición en la que está en el huerto. El problema está en el corazón de la mujer, en el corazón del hombre, porque Dios les dio esa libertad de poder escoger entre lo que iban a obedecer, a quién iban a escuchar, al consejo de Dios o al consejo de aquel que tergiversó totalmente lo que nuestro Dios estaba diciendo. Entonces, esto es realmente lo que sucedió. En Génesis capítulo 8 está bien claro. El hombre se mete en problemas porque el intento de su corazón desde su juventud es de continuo hacer el mal. Y luego, después, en tiempos ya de la ley de Moisés, esto fue en tiempos de los patriarcas, en tiempos de la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, que decíamos la semana pasada, Deuteronomio quiere decir la segunda ley o la ley repetida por segunda ocasión. Dice el capítulo 11, versículo 18: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos escritos en unas tablas, las cuales él llegó y las guardó en el arca. Después se escribieron muchos más
mandamientos que tenían que ver con rituales para los levitas, que tenían que ver con leyes civiles y mercantiles y de todo tipo para todo el pueblo, pero esa ley estaba escrita sobre esos papeles, sobre esos papires, sobre esos pieles de animales, sobre esas rocas. Pero lo que Dios quería en realidad es que el hombre las escribiera en su corazón. Y esto se lo dice antes de que entren a la tierra prometida. Les dice, pondrán mis palabras en vuestro corazón. Yo las he puesto en estas piedras, en estos pieles, en estos, lo que fuera, allí están, ustedes las pueden leer, pero lo importante no es que lo leas, lo importante es que lo escribas en tu corazón. Y esa es la intención. Después vimos que nadie podía cumplir con la ley. Es más, de hecho, la ley, su propósito primario quizás era enseñarle al hombre qué tan malvado era su corazón y decirle, mira, estás haciendo esto, mira, la ley dice que eso no es correcto delante de Dios. Ahora estás haciendo esto, eso tampoco es correcto. Y así la ley traía como uno de sus principales fines el mostrar la maldad en el corazón de los hombres, que no fingiéramos ignorancia de decir, pues es que no sé, no, sí sabes, aquí está la ley, te está diciendo que nuevamente, como en el libro de Génesis capítulo 8, tu intención, tu tendencia es a buscar simplemente el mal. Entonces llegamos a concluir que la ley reflejaba o sacaba a flote el pecado de nuestros corazones. Pero la ley también servía para dar más pistas acerca de cuál era el propósito de Dios para la humanidad. Y había muchas profecías que hablaban de futuros tiempos en cuando Dios iba a reconciliar al hombre de una manera definitiva, sin que costase más la vida de animales, sino que Dios mismo se iba a encarnar. Pero antes de eso vamos al libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 16, para que nos quede claro, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y los judíos en algún momento se sintieron perdidos y creían que la salvación venía por cumplir con la ley, pero dice el apóstol Pablo, no sé si se han dado cuenta, pero han pasado muchos siglos desde que esto empezó de la ley y nadie ha sido justificado y nadie en el futuro lo va a hacer, sino antes bien, ¿cómo vamos a ser justificados? Mediante la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos deja en una posición de que los judíos, con todo y su ley, no podían ser salvos. Ellos necesitaban que viniera el Señor Jesús, aunque fuera el más justo de todos los israelitas, así como decía creo que es el libro de Jeremías o Ezequiel, de que decía nuestro Dios, aún si estuviera enfrente Daniel y Enoc, ¿verdad? Aún la justicia de ellos no alcanzaba, la ley no los podía a ellos redimir de sus pecados. Era necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y ellos en su fe actuaron y en base a esa fe les es contada por justicia, pero solamente hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere por los pecados de todos ellos y obviamente por todos los de nosotros. En Romanos capítulo 3 y versículo 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron, aún los hombres de fe, ¿sí? Aún la grande lista que está en Hebreos capítulo 11 y la mayoría del capítulo empezando desde, creo que Enoc, desde Abel y pasando por Enoc, pasando por Abraham, por los patriarcas, aún los profetas, dice, todos esos hombres de fe, dice Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando leemos por cuanto todos pecaron, debo de incluirme. Nosotros debemos de incluirnos. Yo pequé igual que todos los demás, yo soy parte de esos todos y por consiguiente estoy destituido de la gloria de Dios y solamente seré justificado gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Aún nosotros en nuestros días, aunque no tengamos ley. Eso está escrito en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 24.
Y hasta ahí, entonces, estamos hablando de la segunda época de la edad mosaica. Ahora vienen las buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias comienzan a aparecer en el mundo en el momento que nuestro Señor Jesucristo ha nacido. Y vamos a verlo cuando los ángeles se aparecen a los pastores y les dicen en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y que conste que los judíos tenían un concepto muy diferente de lo que el Nuevo Testamento nos va a hablar de qué es el Mesías, cuál era el propósito del Mesías. Pero aquí es la primera vez que, aunque no esté escrito en nuestro idioma español, en el idioma griego sí está escrito. Es la primera vez que aparece una palabra que va a ser la más importante de toda la humanidad, y esa palabra es evangelio. Se los vuelvo a leer como si estuviera escrito en español. Dice, porque he aquí que les doy nuevas de gran gozo. La palabra allí en griego es porque les estoy dando el evangelio que les va a traer mucha alegría. Y la palabra evangelio, por si todavía tienes dudas, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y estábamos hablando al principio, que empezamos este devocional, las malas noticias en las que estaba la humanidad. Pero aquí en Lucas capítulo 2 y versículo 10 al 11, dice, ahora empiezan las buenas noticias. Estas son las cosas que realmente son importantes para la humanidad. Que ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Allí empiezan las buenas noticias, allí empieza el evangelio. Luego, no se nos olvide, estamos hablando de la edad cristiana, de la época cristiana, cuando nuestro Dios está hablando ya ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4 y versículo 18 al 21 dice, esto es una vez que invitan al Señor Jesús a leer la ley, la escritura en la sinagoga en la ciudad de Nazaret. Y dice así, Lucas 4, 18 al 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Otra vez, ahí la palabra es, en griego es evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a decirles. Esta cita que leyó el Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret, en un día sábado, por cierto, está escrito en el libro de Isaías, capítulo 61 y versículos 1 y 2. Entonces, cuando el Señor se para enfrente de todos en la sinagoga, abre el rollo y lo que le toca leer es, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar el evangelio a los pobres, a traer las buenas noticias. Lo cual quiere decir que el evangelio ya estaba anunciado o profetizado o declarado que iba a existir hacía miles de años en el libro de Isaías en su capítulo 61. Y vamos a hacer aquí una observación. El Señor Jesús sabe que cuando Él llega es una bendición para la humanidad, pero también el Señor sabe que cuando Él llega a ser también condenación para aquellos que no lo aceptan. Como decía el profeta que estaba en el templo esperando la llegada del niño Jesús, dice, porque tú eres puesto para bendición, pero también para tropiezo. O como dice en el Evangelio de Juan, que todo aquel que cree en el Señor Jesús es salvo, pero el que no cree, dice, ya está condenado. No dice, vas a estar condenado en un futuro. No, en el momento que uno toma la opción, la determinación de decir, sí, Jesús, sí te entendí, sí te escucho, pero no te creo, o no quiero, o no me conviene, o sea lo que sea, dice, en ese momento ya estás condenado. Y entonces, aquí, en la ciudad de Nazaret, en ese día sábado, al estar leyendo la escritura, dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Y sigue leyendo y termina a predicar el año agradable del Señor. Y allí hace una pausa el Señor Jesús. Pero quiero que te des cuenta que allí no termina el versículo en el libro de Isaías. Te lo voy a leer como dice en el libro de Isaías. Que el Señor Jesús no terminó la lectura. El Señor Jesús se paró en donde dice a predicar el año agradable del Señor. En el libro de Isaías, que estaba leyendo el Señor Jesús, dice de la siguiente manera. Es Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí se quedó el Señor Jesús. Pero el versículo sigue diciendo, y el día de la venganza del Dios nuestro. El Señor Jesús sabía todo lo que seguía en ese texto, pero Él decidió y dijo, no, hasta aquí me voy a quedar, porque ahorita en esta posición que vengo, que he venido a nacer de una mujer, nacido bajo la ley, vengo a dar el mensaje de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que vengo a dar libertad a los oprimidos, ¿sí? Bueno, también vengo a declarar el día de la venganza de nuestro Dios, pero ahorita estoy en modo salvador. No estoy en modo fiscal, no estoy en modo juez. Ahorita aprovéchenme porque estoy en modo salvador. Estoy en modo yo muero por ti. Estoy en modo yo te perdono tus pecados. Estoy en modo te voy a dar de mi Espíritu Santo. Aprovéchame. Este es el año agradable del Señor. Entonces, aquí es importante que notemos esto. El Señor Jesús intencionalmente para la lectura allí, en donde dice a predicar el año agradable del Señor. Y sigue diciendo, entonces volvemos a Lucas. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, esto qué bonito está, como para estar al pendiente de cada una de las profecías que hay en la Biblia y decir, hoy, mira, allí se está cumpliendo, en ese minuto, en ese segundo, ¿no? Pues el Señor Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y de hecho, cada vez que el evangelio llega delante de una persona que no cree en Jesús, ese día se está cumpliendo esta misma profecía en la vida de esa persona. Tú llegas y le lees un versículo a una persona, llegas y le compartes algo de la salvación, le das un folletito, le regalas una Biblia. Lo que estás haciendo es que ese día ha sido proclamado el día de la buena voluntad de Dios, el día en que han llegado las buenas noticias a la vida de él y que le está ofreciendo Dios la oportunidad de ser salvos. Y tú pudieras decir, si esa persona jamás ha recibido ningún mensaje de parte de Dios, hoy esta escritura se está cumpliendo en tu vida. Pero ¿sabes qué? Ni te estás dando cuenta. Eso es realmente triste. Bueno, pero el asunto es este. El Señor Jesús dice, no, yo me quedo hasta aquí, hasta donde dice a predicar el año agradable del Señor. Pero no se nos olvide nunca que la escritura también decía, y el día de la venganza de Dios en Isaías capítulo 61, 1 al 2. Y más adelante voy a decirles por qué no se nos debe olvidar esto. Bueno, esas son ahora entonces las buenas noticias. Es que el Señor Jesús dice, yo he venido a traerte libertad. He venido a liberarte de lo único que nadie te puede ofrecer. Todos te pueden ofrecer un cierto de libertad política o económica o social o de lo que sea. Porque esta palabra evangelio, quiero decirles, hermanos, ustedes lo pueden investigar, la usaban los romanos. Los romanos cuando llegaban y conquistaban pueblos, ellos les llevaban evangelio a esos pueblos conquistados. Sí, aunque suene contradictorio, los romanos se sentían orgullosos de que cuando ellos llegaban y conquistaban un pueblo, ellos traían buenas noticias. ¿Sabes qué? Aquí hay libertad, aquí te vamos a proteger, vas a poder hacer mercado, las tierras siguen siendo tuyas, tú solamente págame un impuesto y yo te voy a proteger. Es algo así como en nuestros días, págame piso, ¿no? Esas eran las buenas noticias.
Bueno, pues el Señor Jesús viene a traer las verdaderas buenas noticias. Esto ni los romanos te lo pueden ofrecer, ¿sí? Ok, vamos a un poquito más. Estas buenas noticias que estaban siendo realidad en tiempos de nuestro Señor Jesús habían sido profetizadas. Vamos otra vez al libro de Isaías, pero ahora al capítulo 2 y versículos 2 al 3. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, ¿sí? Lo postrero de los tiempos, en otras versiones puede decir en los últimos tiempos, y si nosotros recordamos, déjame ver, a lo mejor ahorita lo voy a mencionar otra vez, ¿no? Si nosotros recordamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos o en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí, es la escritura que sigue. Ok, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo va a suceder esto? En los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías les está diciendo a los moradores de Jerusalén, miren, va a llegar un momento en que este pueblo que está abatido, que está siendo conquistado, que todo el mundo cree que se puede aprovechar de él, que le puede cobrar tributos, va a llegar el tiempo en que el monte de la casa de Jehová, ¿cuál es este? El monte Moría, en donde está establecido el templo de Dios, allí donde Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Ese monte en donde está el templo de la casa de Dios, el monte Moría, dice, va a ser el más importante de todos los montes en todo el mundo. Ni Roma con sus 7 montes, ni ninguna ciudad importante de aquellos tiempos va a ser tan importante como ese pequeño monte que se llamaba Monte Moría, en el cual estaba establecido el templo de Dios. Pero está diciendo esto, que el monte de la casa de Jehová será el principal de todos los montes. Y ustedes se acordarán de esto. Cuando entraron a la tierra prometida los judíos, o los hebreos, o los israelitas, Dios le dijo, tú no vas a tener lugares altos, tú no vas a tener montes sagrados. Está prohibido que tú te subas a un monte y hagas un altar. Eso no. El único lugar en donde yo voy a morar es donde esté mi tabernáculo, después mi templo, en donde esté mi arca. Ese va a ser el único monte a donde tú podrás subir a adorarme. Dios de antemano ya estaba dando esta condición, porque era costumbre de aquellos pueblos que en todo monte ponían una estatua de un dios, del que sea, del que fuera el predilecto de ese pueblo. En los montes era donde se ponían a las estatuas de sus dioses. Entonces, dice esta profecía de Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3, en los últimos tiempos, el monte de la casa de Jehová, es decir, el monte en donde está edificado el templo de David, el templo de Salomón, ¿sí? El templo de Zorobabel, en ese monte es donde realmente va a estar lo más importante de toda la historia de toda la humanidad. ¿Qué va a suceder? Que va a ser el monte más importante, va a ser la cabeza de todos los montes y será exaltado sobre todo collado. Aquí está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Está diciendo, ¿sabes? Va a llegar el momento en que todos van a reconocer al verdadero y único Dios, el Dios que está allí en el monte Moría, el que está habitando en el templo de Salomón. Todo mundo lo tiene que reconocer. Pero también quiere decir, no va a haber un poder político, ningún gobierno en el mundo que sea tan fuerte y tan poderoso como el reino que se va a establecer en este monte. Y nosotros sabemos que ese reino es el reino de Dios y que está profetizado también en el libro de Daniel, en donde dice que dio el rey Nabucodonosor una estatua y toda una historia que finalmente llega y una piedrecita y tira todos los reinos del mundo y se establece un reino, el reino de los santos, que no será jamás destruido, dice en el capítulo 7 del libro de Daniel. Bueno, pues estaba profetizado entonces en el libro de Isaías capítulo 2 y versículos 2 y 3 que en el monte de la casa de Jehová se establecería entonces el reino
reinado de Dios, pero esto sucedería en los últimos tiempos. De tal manera que cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 1 y versículo 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos, esta es la palabra importante, en estos postreros días. El libro de Isaías, capítulo 2, dice que va a suceder en el futuro. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Y siempre la pregunta era, ¿cuándo son esos últimos tiempos? Y dice el Señor Jesús cuando está en la sinagoga de Nazaret, hoy se está cumpliendo esta profecía. Quiere decir que estábamos cerca de los últimos tiempos. Y la predicación de Juan Bautista y la predicación del Señor Jesús es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Ahorita vamos a ver qué es el evangelio. Aunque ya nos dieron una pista a los ángeles en el día del nacimiento de Jesús de que las buenas nuevas o el evangelio era que el Señor Jesús había nacido. Pero mientras que Isaías está hablando de los postreros tiempos como un evento del futuro, en el libro de Hebreos el escritor está diciendo, en estos últimos tiempos, él está reconociendo que los últimos tiempos ya están en vigencia. Por eso nosotros decimos que en la historia de la humanidad Dios habló en el primer tiempo por los patriarcas, en el segundo tiempo por la ley de Moisés, y en estos últimos tiempos, estos postreros tiempos, es decir, ya no hay otra oportunidad, ya no va a venir, no sé, ahora encarnado el Espíritu Santo, ya no van a venir ángeles, ya no hay nada, después es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces Hebreos 1 al 3, en estos últimos tiempos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 16 para saber, pero ¿cuándo empezaron estos tiempos? El escritor de Hebreos nos dice que ya están en vigencia esos últimos tiempos, pero ¿cuándo empezaron esos últimos tiempos? Hechos, capítulo 2, versículo 16. Estaba el apóstol Pedro predicando a toda una multitud y había gente que estaba muy maravillada y decía, ¿cómo es posible que les oigamos a estos hombres iletrados en nuestros propios idiomas? Y había un montonal de gente de muchas partes, como lo decía el libro de Isaías, el capítulo 2 y versículo 2 al 3, que decía, correrán a este monte de todas las naciones. Pues eso estaba pasando en el libro de Hechos capítulo 2, porque decía, habemos aquí gente de todas partes del mundo, de toda la diáspora. Entonces, mientras que unos están admirados por lo que están viendo, otros decían, no, están borrachos, ¿qué están hablando en otros idiomas? Están borrachos. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice en el versículo 16, estos no están borrachos, el versículo 15, como algunos de ustedes creen. Y el 16 dice, mas esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué es lo que dijo el profeta Joel? Según el apóstol Pedro dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ok, aquí vamos a entender algo. El apóstol Pedro está diciendo, no están ebrios, sí, nos están escuchando en sus propios idiomas, pero ¿saben por qué? Porque hoy se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Digo, qué asombro. A mí me hubiera gustado estar allí en la reunión en la sinagoga de Nazaret cuando el Señor Jesús dijo, hoy se cumple esta profecía, ¿no? La de el Espíritu del Jehová, el Señor está sobre mí y he venido a traer libertad a los cautivos. A mí me hubiera gustado estar ahí, pero si alguno de los que estuvieron allí en la sinagoga de Nazaret todavía estuvo allí en la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén, digo, ¿qué más quieres, no? El apóstol Pedro está diciendo, estos no están ebrios como algunos de ustedes están suponiendo. Hoy se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro está diciendo, hoy empiezan los últimos tiempos. Hoy empieza el evangelio a tener todo su poder. Hoy estamos derribando todos los poderes. Hoy estamos declarando que en este monte, en el monte de Moría,
todos los pueblos es necesario que vengan a reconocer al Mesías, al Hijo de Dios, el que va a morir por ustedes y que les va a dar una nueva condición de vida. Y fíjense en esto, muy semejante a lo que pasó con la escritura que estaba leyendo nuestro Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret. Ahora, el apóstol Pedro está aplicando lo que está escrito en el libro de Joel, capítulo 2. Y vamos a Joel, capítulo 2 y versículos 28 al 29. Miren cómo dice, versión Reina Valera. Después de esto, ¿después de qué? Pues vete a leer el libro de Joel, capítulo 2, y te vas a dar cuenta que estaban pasando muchos sucesos, pero Dios tiene un plan, ¿sí? Y ese plan dice el libro de Joel. Estoy leyéndolo directamente desde el libro de Joel, no como está en el libro de los Hechos. Libro de Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. O sea, unos días en el futuro. ¿Cuándo son esos días en el futuro? Decía el mismo libro de Joel, después de estas cosas que les estoy diciendo que van a pasar. Joel capítulo 2. Pero dice el versículo 29, estas cosas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Se preguntaba la gente, ¿para cuándo va a suceder esto? Y entonces el apóstol Pedro en el día de Pentecostés se para, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo? Pues que en aquellos días iba a pasar esto. ¿Qué cosa? Los que el Espíritu Santo el Espíritu Santo iba a morar entre nosotros. Entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esto que decía el profeta Joel es el cumplimiento de las profecías que tienen que ver con los últimos tiempos. Y entonces él sí, cuando dice que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel en Hechos capítulo 2, dice, pues el Espíritu de Jehová morará en toda carne, pero también hay juicio. Termina diciendo en el versículo 20, el cielo se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Está hablando del fin de todos los tiempos, está hablando del último día de los últimos tiempos. Mientras que el Señor Jesús, cuando está en la sinagoga de Nazaret, él dice, no, yo me quedo hasta aquí porque hoy se está cumpliendo esto. Pero Pedro, no, guiado por el Espíritu Santo, no se detiene solamente a decir, estas son las buenas noticias. ¿Sabes qué? También hay una mala noticia. Mientras que yo estoy derramando de mi espíritu sobre toda carne, aquellos que no me aceptan, que no quieren que yo viva dentro de ellos, ¿saben qué les espera a ellos? Un día grande y manifiesto. O como decía el libro de Isaías, el día de la venganza de nuestro Dios. Dice en Romanos capítulo 2 y versículo 16, que la vimos en una clase anterior, cuando estaba hablando el apóstol Pablo a los romanos acerca de cómo la gente iba a ser juzgada, y él decía, bueno, hay personas como los gentiles que no tienen ley, pero Dios les ha dado en sus corazones una ley escrita en sus conciencias, de manera que no tienen excusa, ¿sí? Y luego les dice, y los que son de la ley van a ser juzgados por la ley y van a salir culpables. Pero para eso tengo otros versículos en donde dice que el Señor Jesús, utilizando la fe que ellos profesaron al equivocarse, al cumplir la ley, iban a ser cubiertos esos pecados mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero tanto los que no tenían ley como los que tenían ley, como nosotros, dice el versículo 16 de Romanos capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme, y aquí es donde hablábamos la semana antepasada o pasada, creo, donde Dios como habla del evangelio de una manera en que es de Él. Y dice el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo se está adueñando de esas buenas noticias. Dice, este es mi evangelio. ¿Por qué es el evangelio de Pablo? En primer lugar, porque es una buena noticia para Pablo. Porque Pablo, tratando de cumplir la ley, inclusive había matado cristianos.
Y él necesitaba las buenas noticias de que, ¿sabes qué? Estás defendiendo lo que no se puede defender, Pablo. Estás inclusive matando por causa de aquello que es lo mismo que te está condenando a ti. La ley te está condenando, la ley está sacando a flote tu pecado y simplemente este celo tan equivocado que tienes lo está haciendo más manifiesto. Y entonces, en primer lugar, es el evangelio de Pablo, porque Pablo lo recibió como una buena noticia para él. Pero también es el evangelio de Pablo porque es el evangelio que él anda predicando por todas partes. ¿Qué es exactamente ese evangelio? ¿En qué consisten esas buenas noticias? Porque ya sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, para que Pablo nos diga en sus propias palabras qué es el evangelio que él predica, en qué consiste, cuáles son las buenas nuevas. Los ángeles, cuando el día que nació el Señor Jesús, solamente le dijeron a los pastores, las buenas nuevas son que ha nacido en la ciudad de Belén el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de David. Y fue todo lo que le dijeron los ángeles a los pastores. Ya en el trayecto, lo que está diciendo Pedro en Hechos capítulo 2, por ejemplo, es parte del evangelio. Pero hay algo que el apóstol Pablo se los escribe a los hermanos en 1 Corintios y se fijan a ver si no es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que declarar que es nuestro evangelio. Así como dijo Pablo en Romanos 2:16, este es mi evangelio. Yo tengo que saber que ese es mi evangelio y no solamente yo. A las personas que me rodean tienen que decir, este es el evangelio de este cuate. ¿Sí me explico? Cuando las personas hablan del evangelio de Jesús, tienen que decir, este es el evangelio de Luis, este es el evangelio de Raúl, este es el evangelio de Gerardo, este es el evangelio de todos, cada uno de nosotros. Así tienen que llamar del evangelio, apropiándonos del evangelio. Pero bueno, vamos más allá. Dice el versículo 1 al 4 de 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. O sea, por si acaso, ¿no te ha quedado claro qué es el evangelio? A ellos se los va a explicar y a nosotros nos va a quedar súper claro. Dice, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis. Dice, ustedes lo recibieron, pero no quiero que se les olvide en qué consiste el evangelio. Dice, en el cual también perseveráis. O sea, Pablo predica el evangelio, ahorita nos va a decir qué es el evangelio. Dice, ustedes lo recibieron, pero no se recibe una sola vez el evangelio. O sea, tú no recibes el evangelio o el perdón de los pecados, adelantándome, tú no recibes el perdón de los pecados una sola vez y ya, sino que dice el apóstol Pablo, en el cual también perseveráis. Está diciendo, mira, el evangelio lo recibo sí una vez, el día de tu bautismo, pero ¿sabes qué? No lo recibes una sola vez y para siempre. Lo recibes una vez y al día siguiente lo vuelves a recibir y al día siguiente lo vuelves a recibir y perseveras en ese evangelio todos los días de tu vida. Dice, siguiendo leyendo en 1 Corintios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, es decir, el mismo evangelio, entonces sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, este es el evangelio. Dice, yo les prediqué el evangelio, ustedes lo recibieron y ustedes persisten en él todos los días. Dice, y esto es el evangelio que yo les di. Que Cristo murió por nuestros pecados y que conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Si tú no crees que el Señor Jesús murió por tus pecados, no has creído al evangelio. Si tú no crees que el Señor fue sepultado y que resucitó, tú no crees en el evangelio. Pero esto es más que simplemente decir sí creo, pero hagamos este pequeño paréntesis. Cuando nosotros en la iglesia estamos a punto de bautizar a alguien, le decimos, ¿cuál es tu confesión? Jesús es el Señor. Pero también le preguntamos, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, sí creo, basado en el libro de Mateo capítulo 16. Y luego también le preguntamos, ¿crees tú que Él murió por tus pecados y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día? No más falta que le digamos conforme a las escrituras, y que bien haríamos en preguntárselo, porque así está escrito en las escrituras, no es porque solamente lo crees, sino porque está escrito en las escrituras. Y entonces la persona cuando dice sí, sí creo,
Cuando dice, hago de Jesucristo mi Señor, entonces, y solamente entonces nosotros vamos a poderle bautizar para que nazca a una nueva vida. Por eso, entonces, es importante que sepamos que el evangelio es que hay salvación para todos, pero el evangelio al mismo tiempo, también dice el evangelio de Juan, el que no cree también ya ha sido condenado. O como lo decía en el libro de Isaías, y que no quiso leer el Señor Jesús, porque también junto con las buenas noticias viene el día del castigo. Pero el apóstol Pedro sí lo dijo por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. He derramado de mi espíritu sobre ustedes, pero ¿saben qué? El que no reciba de mi espíritu le espera el día grande y manifiesto del Señor. Entonces ahora sí tenemos bien claro qué es el evangelio. Y de eso se trataban los postreros días. De eso se trata el cumplimiento de todos los tiempos, que Jesús nació de una mujer y que vino a morir por nosotros, pero que murió por nosotros y que resucitó por nosotros. Vamos a una escritura más en Romanos 5:8, que ya no la sabemos. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Pero no se olviden, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 al 4, que dice, en el cual perseveráis, de que nosotros tenemos que perseverar en el evangelio. Es decir, el evangelio, y que nos quede muy claro, el evangelio no se recibe una vez. El evangelio se vive todos los días. Y vamos a verlo aquí en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Podemos entonces resumirlo. El evangelio es que Jesús viene, muere por mí, es sepultado, resucita y mis pecados son perdonados, ¿sí? Pero el evangelio se complementa, o yo puedo decir que vivo el evangelio cuando hago presente en mi vida lo que está escrito en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Si no, el evangelio no está completo. Entonces no vamos a poder decir, como dice el apóstol Pablo, este es mi evangelio. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el evangelio completo en mi vida es, Cristo vino y murió por mí, y yo morí con él. Y el Señor Jesús resucitó para perdonar mis pecados, y yo he resucitado con el Señor Jesús para una nueva vida. O como dice también Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es interesante, porque por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Es decir, no es la ley afuera y yo tratando de alcanzarla, yo tratando de cumplirla. Es antes al contrario, como yo lo había dicho, quiero que pongas estos mandamientos en tu corazón. Entonces aquí dice Efesios capítulo 2 y versículo 10, bueno, no eres exactamente salvo por una fe que no tiene obras, sino está diciendo Efesios 2 y versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo fuimos creados en Cristo Jesús? En el momento de nuestro bautismo, cuando somos una nueva criatura, cuando recibimos el evangelio, cuando perseveramos en el evangelio. Y entonces la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones, dice en la segunda parte, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora las buenas obras salen de nosotros, no porque estamos obligados por una ley. Dice, y estas buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos por ellas. Ok, entonces, este es el evangelio. Este es el cumplimiento de todos los tiempos. El cumplimiento de los tiempos es no lo importante, porque el mismo Señor Jesús lo da a entender. Vengo a dar salvación, vengo a libertar a los cautivos. Sí, ya sé, tal vez puedes escoger recibir el día terrible del Señor, la venganza de nuestro Dios, pero eso no es lo que yo quiero de ti. Yo vengo a decirte que ha llegado el cumplimiento de los tiempos, se han cumplido en mí todas las profecías. El Señor Jesús, cuando iba con las personas camino de Emaús, dice que les explicó las escrituras, dice, porque ellas, esto es lo que yo les estuve enseñando, que hablan de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Les estaba diciendo todo, mira por donde mires el Antiguo Testamento, mira por donde mires el Nuevo Testamento, todas las escrituras vienen a hablar de mí. Este es el cumplimiento de todos los tiempos, es el día más importante de la humanidad, que se han cumplido en Cristo Jesús toda justicia
y ha venido no solamente a perdonarnos nuestros pecados, sino a regalarnos de su Santo Espíritu para que ahora nosotros vivamos conforme a Cristo y las buenas obras salgan de adentro de nosotros. Miren, todavía, ya nomás para terminar con Efesios capítulo 4 y versículo 13. Este es el último versículo. Fueron muchos versículos, ¿verdad? Por eso empecé con este versículo de Colosenses 3:16, donde decía, la palabra de Cristo more en abundancia, porque ahí va a haber muchos versículos. ¿Ok? Pero ojalá y estos versículos, todo este mensaje que la Biblia nos ha dado, llegue a ser una convicción en nosotros, porque eso es la fe. Dice, la fe es tener una convicción, es tener una certeza, es tener una creencia que no va quizás de acuerdo con lo que la gente cree que es verdad, pero esa es la verdad, tu palabra es verdad, mi Dios. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el cumplimiento de los tiempos. Dios nos había hecho en el huerto de Edén a su imagen y semejanza, pero nosotros la perdimos. Nosotros decidimos perderla, porque el intento de nuestro corazón es malo desde el principio. Y Dios nos dio leyes para que nosotros viéramos qué tan malvados somos, pero al mismo tiempo nos dio esperanza y nos dijo, un día vendrá el cumplimiento de todos los tiempos y yo personalmente bajaré y tomaré humanidad como la tuya y te voy a enseñar que es posible hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi espíritu va a morar adentro de ti. Y entonces, Efesios 4:13 dice, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, dice la Reina Valera, a un hombre perfecto, a una humanidad perfecta. Es tiempo de que nosotros comencemos y sigamos diciendo, dejemos de decir que pecamos porque somos hombres. Nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos, ¿sabes qué? Yo soy hombre y no he pecado. No te escudes en tu humanidad. ¿Sabes por qué pecas? No porque eres hombre, sino porque tu corazón está inclinado a la maldad. Pero por eso estuve haciendo un plan secreto. A nadie se lo revelé. Y este plan es que yo iba a vivir entre ustedes y te vengo a decir que el espíritu mío vive dentro de ti. Lo vuelvo a leer, el versículo Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los versículos anteriores está hablando, déjame decirte, está hablando de la vida en comunidad de la iglesia. Y lo cual nos hace ver también que no podemos llegar a la culminación del versículo 13 si ignoramos los versículos 1 al 10. Y los versículos del 1 al 10 habla de la vida en comunidad, de la vida de iglesia, de cómo Dios da dones a las personas, de cómo nos apoyamos unos a otros, de cómo nos tenemos que soportar unos a otros. Dice, pues todo eso es parte del proceso para que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se demuestre en nuestras vidas. Y entonces termina diciendo el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. ¿Cómo es una humanidad perfecta? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De eso se trata. Ese es el evangelio. Entonces yo vivo el evangelio no una vez cuando dije, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nació y que murió por mí y que resucitó al tercer día. Esto solamente era unas palabras. El asunto es, como lo dijo el apóstol Pablo, tienes que perseverar en el evangelio. ¿Cómo perseverar en el evangelio? Viviendo el evangelio cada día. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Porque yo con Cristo he sido crucificado. Ese es mi evangelio. Sí, y vivo ahora para Cristo. Ese es el evangelio. Por eso dijo el Señor Jesucristo cuando veía que la gente le seguía por montones y muchos de ellos le seguían por el pan y por los peces. Dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, viva el evangelio todos los días y muérase y viva para mí. Ese es el cumplimiento de todos los tiempos y tiene mucho más que ver con nuestra salvación que con otras cosas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido lo suficientemente claro.
Tengo aquí todas las escrituras, por eso cambiaba tan rápido de libro. Pídemelo, te lo envío. Algo no te quedó claro, mándame preguntar, no te quedes con la duda. Acuérdate de cómo empezamos esta clase. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Es decir, domina este tema. Domínalo, quizás no en los versículos y los capítulos, pero domínalo como parte de tu vida, de que el evangelio es mío. El evangelio es mío como de Pablo. ¿Sí? Cualquier pregunta, mándamela. Seguro haré todo lo posible para contestártela. De perdido te voy a contestar, no sé. Pero también mándame pedir todas las escrituras, te las mando. Que no quede solamente como un devocional más. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para que podamos exhortarnos y enseñarnos unos a otros con toda sabiduría. Para que nuestro corazón cante alabanzas delante de nuestro Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, nos despedimos y vamos a hacer una oración y que el Señor les bendiga. Nos seguiremos viendo. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, muchas gracias te queremos dar en esta noche porque tú nos dejaste muchas cosas para saber y para poder vivir confiados, Señor, en que tú nos has dado de tu Santo Espíritu, de que nuestros pecados, antes de llegar a recibir tu palabra en mi corazón, fueron perdonados y que todavía esa gracia alcanza para los pecados que he hecho después y los que seguramente seguiré haciendo, Señor. No te pido, Señor, que me hagas conformista con el pecado, sino antes al contrario, Señor, como decía el apóstol Pablo, que cada día sea crucificado con mi Señor Jesucristo, que cada día tenga una nueva vida para servirte a ti, Señor, porque toda plenitud de ti está en Cristo Jesús, y tú nos has prometido que podremos llegar a ser a la estatura de Él, a tener esa madurez, a confiar tanto en ti, Señor, que las personas cada vez vean menos nuestros cuerpos, nuestras personalidades terrenales y que vean a tu Hijo en nosotros, Señor. Bendice tu iglesia, bendice mucho a Pepe que viene en camino, Señor. Bendice a mis hermanos que están enfermos en esta pandemia, Señor. Da mucha sabiduría a todos para que sepamos comportarnos en estos días difíciles, Señor. Danos la cordura para cuidarnos, porque cuidándonos nosotros, Señor, también cuidamos a todos los demás, Señor. Bendice tu santo evangelio que corra por todas partes, Señor, que cada vez sean más personas alcanzadas, Señor. Deja que nosotros aquí en Tijuana tengamos una sucursal de tu monte, que aquí se pueda predicar tu palabra y que aquí muchas personas sean salvas, Señor. Déjanos siempre estar pensando en ti, reflexionando en ti, meditando en ti, gozándonos en ti, cantando para ti, Señor, porque en Cristo Jesús te pedimos que mores dentro de nosotros por toda la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, César. Gracias, César.